Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Academia Credo para pensar bíblicamente y en este mundo torcido. La idea es de que nosotros podamos construir nuestra vida a partir de una cultura cristiana que hemos sido llamados a construir, consideramos nosotros. Hemos estado hablando acerca del racionalismo, lo hemos ya venido por 2 o 3 capítulos ahí platicando. La última vez estuvimos hablando acerca de el evolucionismo de Charles Darwin, la propuesta que Darwin hace y cómo es que esto también origina, abre la puerta a un camino que hasta hoy en día domina y ha dado resultados. Tristemente domina en las Y universidades. yo lo voy a mencionar así, catastrófico para el ser humano. Domina en las universidades, domina en los círculos altos de gobierno y de política, ¿sí? Entonces vamos a seguir tratando este tema. Sabemos que el lenguaje puede ser un tanto pesado, pero le animamos a los oyentes a que realmente le preste atención porque esto creemos es muy relevante y de verdad el hecho de haber rechazado el indagar sobre estos asuntos ha aislado nuestra experiencia cristiana de círculos importantes como la academia, la universidad y todo lo demás, ¿no? Siguiendo un poco con el tema de la teoría de Darwin, que es el tema del evolucionismo como producto de un racionalismo ya eminentemente ateo, negando a Dios como el creador y el iniciador de todo, llegamos precisamente al punto de que la teoría de Darwin barrió del universo la necesidad de una deidad. Según Darwin era necesario finalmente darle el golpe de gracia a la idea de Dios y dijo, ya ni siquiera lo tomemos en cuenta como el iniciador. Poco después de la publicación de su volumen del origen de las especies, todo estaba en juego, ¿no? Aquí Darwin había creado le vamos a llamar así, un agujero de ozono espiritual, ¿no? Un universo aleatorio e impersonal que se convirtió en un callejón sin salida metafísico. Cuando hablamos de metafísica, hablamos de la naturaleza de la realidad. Hablamos de un callejón sin salida, todos hemos experimentado un callejón sin salida, es decir, llegamos a un tope. Y ese tope es metafísico. ¿A qué nos referimos? La realidad no puede ser explicada, justificada y por lo tanto no puede tener un propósito de acuerdo a las teorías de Darwin. El problema, uno de los problemas más grandes de las teorías de Darwin es un problema metafísico en cuanto a la naturaleza de la realidad. El agotamiento del manto de la gracia divina y el orden moral sobre nuestro mundo, como la Biblia sí explica que existen estas cosas, ¿no? La gracia de Dios presente todos los días y un orden moral de acuerdo a su santidad y a su carácter y naturaleza. Según Darwin, esto ya no existe y por lo tanto se agota, se acaba, se barre de la realidad y entonces se incrementa una incidencia del cáncer espiritual, ¿no? ¿Se podría encontrar una cura a esto? El hombre se estaba volviendo menos humano a través de todo el supuesto proceso científico delimitado por Darwin y los seguidores de su nueva religión naturalista y científica. El hombre era un animal más. No hay diferencia. El naturalismo lo hemos tratado en otros podcasts, precisamente sobre las bases del evolucionismo. Porque todo debe ser explicado racionalmente, el tema en el que estamos, y esa razón debe ser aplicada solamente a aquello que es natural. No hay espacio para lo que es sobrenatural. Por lo tanto, Darwin finalmente adopta esta posición naturalista, que en los términos del evolucionismo lo empuja a esto, pero finalmente es un callejón sin salida. Porque lo natural tuvo que tener un inicio. Todo lo que es natural proviene de facto de algo que es sobrenatural o
anterior a lo que es natural. Solo al mencionar la palabra natural, necesitamos la explicación de aquello o aquel que hizo que esto sea natural. Por lo tanto, aquello o aquel que hizo que esto sea natural está por sobre lo que es natural o está antes de lo que es natural, y eso solo lo puede explicar la cosmovisión cristiana. Así es. ¿Sí? Así es. Sí, cuando mencionas esto de las implicaciones que trae esta teoría darwiniana, ¿no?, acerca del evolucionismo, vemos básicamente esa enfermedad que se trajo al pensamiento del hombre, ¿no? Donde básicamente lo que acabas de mencionar es un callejón sin salida en términos metafísicos. Y veamos que el hombre en su realidad es mucho más que algo natural, claro, que algo físico. El hombre tiene que ver también con ideas de pensamiento, tiene que ver con cuestiones de culpabilidad, de moralidad, de ética, de sentimientos, de emociones, que tienen que sí o sí tener una explicación metafísica, una explicación sobrenatural, que no se origina simplemente en las cuestiones naturales. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos, hermanos, como cristianos, y la Escritura es claramente, nosotros no solamente somos cuerpo. Exacto. Nosotros tenemos alma, somos espíritu también, en última instancia, y la Escritura misma dice que Dios es espíritu, es algo que es sobrenatural. Entonces, vemos como cristianos sí una oposición a estas posturas que Darwin ha expuesto, ¿no? En cuanto al... Aquí estamos tratando el tema del racionalismo, claro, y en lo que fue finalmente desvirtuándose aún más. Estos podcasts que hemos hecho acerca del racionalismo explican la corrupción inherente en el nacimiento del racionalismo. Uh-huh. Y aún se desvirtúa y se degenera aún más llegando a este punto. Claro. Y siempre nos dicen, es que ustedes siempre se van por ese camino, pero es que es el más evidente y el más problemático. Uh-huh. Aquí hemos tratado con las deficiencias a nivel fundamental del punto racionalista, su degeneración y finalmente el camino y la avenida inmoral que abre el racionalismo es lo que necesitamos explorar, porque es finalmente para que nos demos cuenta que cuando se quita a Dios del trono y se pone a la razón humana, la inmoralidad va a ser el efecto automático de haber escogido un Dios falso como lo es la raza humana. Exacto. Las atrocidades, por ejemplo, de Joseph Stalin y de Adolf Hitler revelaron con lujo de detalle lo despótica y cruel que puede ser la cosmovisión impersonal del naturalismo, uh-huh, la cual finalmente es producto del racionalismo aplicado al estudio de la ciencia natural, y encontramos entonces esta debacle totalmente moral. Y quiero llamar la atención porque acabas de mencionar dos personajes que en términos económicos probablemente o políticos eran antagónicos, ¿no? Se supone. Que era lo que mencionaste al principio de este podcast cuando estábamos hablando del racionalismo, que son seres que piensan, exacto, pero que no logran hacer sentido, ajá, en sus propios razonamientos, en sus propias visiones de vida. Exacto. Porque no tienen un fundamento previo que en este caso los cristianos, que sí podemos tener algún tipo de diferencias, pero en cuestión de fundamento no. Ellos no tenían tienen esta diferencia, y por eso es que no es consistente el racionalismo, porque ellos parten de una idea totalmente contraria y sus resultados son totalmente antagónicos unos con otros, cometiendo las atrocidades que cometieron, ¿no? Ahora, esto es lo más interesante. No es casualidad que el comunismo y el nazismo, uh-huh, hayan proclamado a Darwin
como su santo patrón. Ambos. Ajá. Ambos. ¿Sí? Exacto. La aproximación de Darwin a los orígenes de la humanidad y del universo encontró un entusiasta defensor, como ya lo hemos mencionado, en Karl Marx y sus sucesores comunistas, ¿no? Marx escribió a Federico Engels en 1866 y citamos, esta es una de sus cartas de Karl Marx, dice, El origen de las especies de Darwin es el libro que contiene la base de la historia natural para nuestra visión. Karl Marx finalmente lee a Darwin y le dice a Federico Engels, su patrocinador, ¿no? Su testaferro, y le dice, mira, ya no necesitamos la Biblia para hablar del origen de las cuestiones naturales. Porque obviamente la economía, el estudio de la economía y el desarrollo de una teoría económica requiere de una antropología, requiere del estudio del ambiente en el que el ser humano se desarrolla, etcétera, ¿no? Y Karl Marx dice, encontramos una Biblia que sí se ajusta a lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces Karl Marx entiende, de acuerdo al racionalismo, al darwinismo, al evolucionismo, que finalmente no hay absolutos, el hombre no es nada, y por lo tanto Federico Engels entiende toda esta cadena de ideas y es Federico Engels el que proclama la máxima que finalmente define todo el ejercicio político en contra de Dios. El Estado es Dios caminando en la tierra. Esa es finalmente la proclamación más grande de Federico Engels, que proviene ¿de dónde? Del racionalismo, del deísmo, del evolucionismo, del comunismo, y finalmente él llega y dice, entonces el Dios es el Estado. Y eso es exactamente la teoría política que hoy vive en nuestras sociedades. Créanme, aquellos que me están escuchando hoy y que tal vez crean que esto es un poco dramático, pero es que la visión política contraria a la Biblia va a terminar en esto. Y nuestros gobernantes hoy podrían decir, no, hombre, no sean tan dramáticos. Yo no me creo Dios. No, claro, usted no se puede creer Dios. Pero todo lo que usted proclama que el Estado hace es finalmente lo que Dios ha prometido hacer por su pueblo. Exacto. Y quieren reemplazar a Dios por un aparato gubernamental, político, supuestamente democrático. Pero realmente es totalmente antagónico a la Biblia. Sí, vean que esto, y Dios y Cristo Jesús, ¿no? Que son maravillosos. Esto es un ejercicio que tampoco es nuevo. Siempre, cuando Jesús mismo le enseña a sus apóstoles y dice, ¿acaso no son los gobernantes los que se enseñorean sobre las naciones? Y no son estos los que se tienen por benefactores. Y básicamente es esto también, hermanos, porque el Estado es Dios caminando en la tierra. Y no queremos parecer dramáticos, bien lo mencionas, pero sí hay que ver la urgencia de esto. Y cuando yo digo, como cristianos debemos ver las implicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Lo que vivimos todos los días es básicamente eso. Porque algunos cristianos que no entendemos esto, seguimos proclamando que el Estado es Dios en la tierra. Tristemente. Aunque no lo digamos, sino que salgamos, que no, Jesús es Señor de Guatemala, Él es Señor, pero en nuestra actividad política, económica. Que el Estado eduque a nuestros hijos, que el Estado nos dé salud, que el Estado me provea, Exacto. Que el Estado es responsable de los viejitos, que el Estado es responsable. Miren, hermanos, todo esto es una idea básicamente de esto y por lo tanto es urgente que lo veamos. Claro. Queremos ver cambios en nuestra sociedad, queremos ver cambios, tenemos que ser consistentes con todo esto. Cuando ignoramos esto y pensamos que el gobierno es el que se debe de encargar de estos asuntos, nos estamos diciendo al Estado, usted básicamente es Dios en la tierra. Sí. Y son ideas que nacen del corazón pecaminoso del hombre, de quitar a Dios y colocarse él, ¿no? Sí. El comunismo, lo que estamos hablando ahorita, lo que el licenciado Eddie está hablando, es obviamente una aplicación, ¿no? Pero regresemos a la base, al tema del comunismo, que probó que Dios es que el Estado es Dios caminando en la tierra por medio de la fuerza bruta.
En el comunismo se creó el Gulag. El Gulag es el sistema de prisiones y campos de trabajos forzados, principalmente en Siberia, allá en Rusia, ¿no? Ellos crearon este sistema para precisamente oprimir a aquellos que se oponían a la fuerza del Estado, al Partido Comunista. Claro. La necesaria extinción de millones de personas para llevar adelante los ideales del comunismo y controlar a las masas. O sea, estamos hablando de 100 millones de asesinatos en el mundo a manos del ideal comunista. Es importante hacer notar que cuando el comunismo entró en China, ojo, después de 1949, el primer texto introducido a las escuelas no fue marxista o leninista, sino que fue Darwin. Esto es un dato histórico bien importante. Vean cómo el problema, más que el comunismo, es el racionalismo. ¿Sí? Exacto. No introdujeron a Marx o a Lenin como los primeros textos para moldear la mente de los niños para el ideal comunista. Iniciaron con Darwin, porque saben que Darwin es aún más fundamental que el comunismo. Claro. El racionalismo es el problema. Con Darwin todo es permisible. Por un instante fugaz, el comunismo fue visto como el nuevo Dios que traería salvación. Pero incluso aquí, la desilusión llegó. Era también un Dios materialista que no había cumplido sus promesas y jamás iba a poder hacerlo. El Dios del comunismo fue creado por otro Dios falso anterior llamado el racionalismo. Entonces, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Se nos ha ido el tiempo, pero vean cómo estas ideas moldearon tristemente grandes partes del mundo y asesinaron a muchas personas. Y no es posible que hoy, en el siglo XXI, con toda esta información a nuestro alcance, querramos tristemente, algunos de manera inconsciente o ignorante o ingenua, mantener vivas las ideas del racionalismo o las bases del racionalismo y aplicarlas a diferentes áreas de la vida. Es necesario que arranquemos esto de raíz y que realmente sustituyamos estas ideas con ideas eminentemente bíblicas. Claro, yo voy a insistir, seguro otra vez me vas a decir, dijo lo mismo, se hizo otra vez. Yo voy a insistir, hermanos, en que vean, decís, si hacemos este ejercicio, llegamos al racionalismo humano para darle sentido o para encontrarle sentido, para darle razón o para darle un norte al desarrollo del ser humano y buscar ahí progreso. Yo voy a insistir en que regresemos a la escena histórica bíblica de Eva en el huerto con la serpiente, Satanás diciéndole, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Hombre, olvídate de Dios. Lo que pasa es que en el momento que comas, vas a ser como Dios. Quita a Dios de su trono ahí donde está sentado y sentate vos. Con tu razonamiento, con tu razón, vas a encontrarle sentido. Es básicamente lo que estamos viendo hasta el día de hoy. El ser humano quitando a Dios y colocándose Él como ese Dios que básicamente, lo dijiste otra vez en otro momento, es un asalto al primer mandamiento. Así es. Colocar otro Dios que no es el Dios verdadero. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este podcast de Academia Credo. Así es. Para la reforma de toda la vida y la cultura. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.